¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una edición más de Informe Galindo. Gracias por estar ahí. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, ¿no? De que sigas estando ahí y continúes estando ahí. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, sin más dilación. Él es abogado, letrado, seguro que te suena su nombre, tuitero, bueno, está en redes sociales muy activo, lo habrás visto en televisión, en prensa escrita, donde, bueno, ayuda a dar luz a esto de la privacidad, esto de estas del internet que nos absorbe, todo nuevo, legislaciones nuevas. Él es un verdadero experto en privacidad y en libertad digital. No hablo de otra persona que no sea Borja Atsuara. Querido Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy ¿Cómo bien, andamos? pues muy bien, gracias a Dios. Un poco de frío por aquí, pero bien. Bueno, yo soy valenciano, como sabrás, y si no te lo digo ahora, y aquí Sí, estamos helados de frío y estamos a 7 grados. sí. Por ahí, pues, pero esto es muchísimo frío para Bueno, no pues nos en dé mucho Madrid frío. ayer por la mañana había -2 grados y tampoco es normal. O sea que, Vamos, yo estoy a -2 y me tienes que venir a recogerme, querido Borja. A -2 me tienes que recoger. Bueno, oye, nada, gracias por estar en Informe Galindo. Gracias por estar en esta plataforma donde intentamos ser un poquito diferentes, hablar con letrados, con investigadores, con peritos, con todo tipo de personas, inclusive hasta de personajes, cuidado, que alguno ha pasado por aquí, para dar un poquito de luz a todo lo que normalmente no se quiere dar. Bueno, escúchame, Borja, letrado, abogado, ¿cuándo te dio, permíteme la expresión coloquial, oye, yo voy a especializarme en derecho digital, privacidad, libertad digital? ¿Cuándo se te pasa por la cabeza que ese es tu nicho? pues a ver, mi nicho en el buen sentido, espero que no en el mal sentido. Yo supe que me quería dedicar a esto, pues cuando surge Internet, vamos, cuando el uso comercial, y además lo tengo muy claro, fue en 1994. ¿Por qué lo tengo muy claro? Porque yo ya había empezado en el 92 mi carrera profesional, empecé como asesor parlamentario en temas básicamente de cultura, pero también me tocó asesorar la primera ley de protección de datos, que fue la LORTAZ, La la ley LORTAD, terminada en orgánica D. Correcto, correcto. la ley orgánica del régimen del tratamiento automatizado de datos, ¿no? Que solo los más viejos del lugar nos acordamos de ella. Sí. Antes del 99, que fue la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, pues primero estamos hablando simplemente de informática, ¿no? Pues era lo que había y luego, sin embargo, ya en el año 92, 94, 96, pues empezaron las primeras directivas de propiedad intelectual que tenían que ver con programas de ordenador, con satélite y cable, luego vendrían las directivas de copyright en la sociedad de la información y yo empecé, era asesor de cultura, pues por los temas de la industria de contenidos, que fue pues obviamente la aparición de Internet un revulsivo para toda la industria de contenidos. Acuérdate de la piratería que había en los años Bueno, 90, bueno, bueno, que bueno, bueno. que fue una sangría para la industria de contenidos, aunque muy bueno para el sector de las telecomunicaciones, porque España, y esto pues los más jóvenes no lo sabrán, somos de los países que mejor conectividad tenemos, gracias a que primero con ADSL, luego con fibra, pues los españoles entendieron rapidísimamente que con Internet se podían ahorrar mucho dinero en películas, música, etcétera. Con lo cual, pues no le hizo mucha gracia a la industria de contenidos. No, no, para Pero, nada, para nada. pero ya entonces, cuando empezaron la primera regulación y las primeras también políticas públicas para la lucha contra la piratería, etcétera, pues algunos vimos que este era el futuro, primero de la industria de contenidos, pero luego en general del comercio electrónico, de la administración digital, etcétera. Entonces, pues yo realmente fui de los primeros, primero porque profesionalmente me ocupaba de estos temas desde el punto de vista regulatorio y yo pues he participado en casi todas las leyes desde el 92 que tienen que ver con el entorno digital hasta la última Carta de Derechos Digitales, ¿no? Del Sí, 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 sí. 2021, que también he sido ponente. Y, por otro lado, también como usuario, porque, claro, hay mucha gente que siempre me acuerdo en los comienzos que estaban más pues los
los hackers que creían que Internet era la isla Tortuga y nos decían a los abogados apartar vuestras sucias manos de Internet, porque Sí, sí, sí. Internet es nuestro y tal. Sí, sí. Bueno, pues El activismo, acuérdate. claro, fuimos los primeros colonos, también como usuarios. Yo era de redes sociales en aquella época, pues del chat hispano, ¿no? Del IRC hispano, y yo la verdad que me aprendí mucho, porque estaba todo por hacer, y entonces para alguien que viene además de la filosofía del derecho, pues era un territorio que era como el lejano oeste, que había que poner las primeras normas, etcétera, y yo supe que me iba a dedicar a esto y además se lo decía a mi mujer, le dije, mira, algún día viviremos de esto. Mientras tanto era para justificarme porque tenía unas facturas cada vez que me conectaba a Internet como llamada local, que era en aquella época. Con algunas... por cierto, tu mujer estaría rozando el cariño, cambia de profesión, te has equivocado. No, aparte que las broncas de mi familia, porque cada vez que te conectabas a Internet, pues bloqueabas la casa y no sé, estabas incomunicado, ¿no? Y mi madre, llevo 2 horas intentando hablar contigo y tal. Bueno, pues los más viejos, que ya somos un poco abuelos cebolletas, pues de los orígenes de Internet, pues yo tuve la ocasión, por mi profesión, incluso tanto el Congreso de los Diputados como luego cuando fui al Ministerio de Cultura, estar conectados a través de Rediris, que, claro, para la época era una joya, ¿no? Y yo hasta el 98 no me llegué a conectar en casa, pero desde el 94 ya me había podido conectar a través de Rediris desde el trabajo. En el 99 me conecté yo en casa, que creo que fue 98-99, creo que fue quizás el boom, donde se abrió a los particulares, ¿verdad, Borja? Claro, y luego en el 2000, que es cuando hay un cambio de legislatura y yo paso del Ministerio de Cultura a la primera Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que además la propuse yo. Había estado la Secretaría General de Comunicaciones, que era para el sector TIC. Entonces, pues yo propuse, oye, ¿por qué no se hace una Dirección General para los usuarios? Porque el desarrollo de la Sociedad de la Información no es dirigirse al sector TIC, sino a la sociedad, para que vayan entrando en el entorno digital. Entonces, pues bueno, pues se creó, me hicieron caso y además no solo crearon la Dirección General, sino que me la ofrecieron, con lo cual siempre digo que fui el primer director general de Internet en España, que no habré sido el mejor, pero ya por lo menos fui el primero y eso primero. No te lo quita nadie. Y me acuerdo que hablando entonces pues con Víctor Domingo de la Asociación de Internautas, que ellos antes de que se creara la Dirección General, ya en el 99, pues están muy reivindicativos con la tarifa plana, ¿no? Y entonces yo les dije, no, si yo estoy totalmente a favor, pero egoístamente como usuario, porque en casa me van a matar. Y entonces, nada más crearse la Dirección General, casi sin tomar posesión, creamos la primera tarifa plana en España de Internet, ¿no? Entonces, pero yo le decía, mira, si yo voy a estar un rato aquí en el ministerio, porque yo no soy funcionario, diciendo, hay que aprovechar para que los usuarios tengamos tarifa plana y otras cosas, ¿no? Claro, tú ya pensabas cuando ibas a estar al otro lado, ¿no? Es decir, por lo menos... Claro, yo digo, aquí tengo que aprovechar el rato que esté para que cuando esté del otro lado, pues ya tengamos los internautas, que me acuerdo que en 2000 hicimos el primer recuento y éramos 2 millones en España. Madre 2 mía. millones en el 2000. ¿No? Y entonces, pues bueno, entonces empezamos a hacer pues, los primeros planes de desarrollo de la sociedad de la información, las primeras leyes, por ejemplo, la primera ley de Internet, pues fue la LSSI del 2002. LSSI, sí. Yo en aquella época me llamaban el padre de la LSSI, ¿no? Porque me tocó incorporar la Directiva de Comercio Electrónico Europea, que fue a través de la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Entonces, bueno, pues las primeras leyes, los primeros planes de desarrollo y pues es cuando le digo a mi mujer, ¿ves que tenía razón y que íbamos a vivir de esto? Pues ya por lo menos pude justificar todas las facturas de Telefónica que teníamos por conectarme desde casa. Oye, pregunta trampa, no. Bueno, oye, ¿crees que el jurista tradicional tiene que ponerse las pilas todavía en tecnología y demás? ¿O crees que todavía hay mucho que... Bueno, a ver, yo creo que, como en todas las profesiones, pues hay abogados muy dinosaurios, ¿no? De la vieja escuela, que les cuesta y tal, y luego hay verdaderos frikis, que aparte de derecho, pues sabían antes programar, ahora hacer prompts para dar indicaciones a la inteligencia artificial, ¿no? O sea que hay de todo. Yo, por ejemplo, mi experiencia personal es que cuando yo entré en la Secretaría de Estado de
telecomunicaciones, pues eran todo telecos e informáticos y yo era de letras. Entonces me miraban por encima del hombro y decían, ¿y este tío qué hace aquí y tal? ¿Qué hace aquí? ¿No? Entonces yo ya les contaba, oye, mira, que yo en el 84 ya hice un curso de programación en BASIC y tenía un Commodore 64 y sabía programar jueguitos, teníamos una unidad de almacenamiento en cassettes y tal, y entonces ya te miraban ya con cierto respeto. Oye, bueno, no te los ganaste. Te perdonamos que seas abogado porque por lo menos yo sí tenía curiosidad y además, aunque luego se superó enseguida pues el BASIC por el COBOL, el Fortran y otros lenguajes que ya no me estudié, sin embargo me sirvió entender las tripas de la tecnología y de la programación, porque luego digo, bueno, si esto es muy parecido a la lógica formal aristotélica, el if, then, ¿no? Si ocurre esto, entonces esto, y también es muy parecido a la lógica jurídica, porque las normas también tienen esas dos partes. Si se dan estos hechos, tienen estas consecuencias jurídicas. Consecuencias, sí. ¿No? Entonces yo siempre digo, por ejemplo, cuando me invitan a congresos de hackers, de que el abogado no se diferencia mucho de un hacker, un buen abogado y un buen hacker. Porque los hackers lo que tienen que hacer es investigar, ¿no?, las vulnerabilidades del código informático y nosotros las vulnerabilidades del código jurídico. Así es. Y luego están los hackers buenos que con ese conocimiento pueden proteger a sus clientes, igual que los abogados buenos que con ese conocimiento defendemos a nuestros clientes. Y luego hay hackers malos que aprovechan las vulnerabilidades para atacar y abogados malos que aprovechan su conocimiento para hacer una red de blanqueo de dinero. Dímelo, dices o me lo cuentas, como yo suelo decir en este caso, sí. De hecho, en el Tesoro siempre hay, todavía está, no voy a decir el nombre obviamente, que dijo, pero ¿cómo es posible en la reforma del 2010, que sabes que los abogados aparecéis como sujetos obligados en prevención de blanqueo, aquellos ¿cómo es posible que a los malos, eréis dos abogados, bueno, sois dos abogados, le demos información y sean sujetos obligados? No podemos darle agua al enemigo. Bueno, enemigo. Pues en fin, estas cosas como siempre. Todas las profesiones, quiere decir que claro, igual que yo estoy en contra de cada vez que sale un titular, no en prensa, que un hacker ha hecho, dice, no, un ciberdelincuente. Un ciberdelincuente, sí, estamos de acuerdo. ¿No? Igual que un abogado, pues hay abogados buenos y abogados criminales. Claro, sin más. Eso lo tenemos clarísimo. Oye, creo que en tu presentación, que creo que ha sido magnífica, digo la tuya, la mía no, la tuya. Oye, ¿qué decisión te ha marcado más profesionalmente? Decisión, no digo... has pasado por muchos sitios, en breve espacio de tiempo nos lo ha contado, pero ¿qué decisión es la que te ha marcado especialmente para entender el derecho que ahora, en el año 2026, practicas? Sé que igual es una pregunta un poquito... A ver, no tanto... A ver, que me haya marcado, pero de la que me siento más orgulloso, porque he hecho muchas cosas, algunas se saben, otras no. Por ejemplo, me siento orgulloso de la creación de Red.es, que la creé en el 2001, bueno, el estatuto es del 2002, y igual que el Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el ONSI. O sea, de esas cosas me siento orgulloso y como el padre de la criatura, porque no sería tan mala idea que todavía está ahí. Y obvio, sirve para lo que la creamos, que era pues para ejecutar fondos europeos y es la unidad de la Administración General del Estado que mejor ejecuta fondos europeos. De esas cositas me siento orgulloso, ¿no? Porque han quedado. Pero hay a lo mejor cosas como asesor parlamentario que como están en las leyes y no tiene derecho de autor, pues nadie se entera que esa fue una enmienda mía, ¿no? Correcto. Pero, por ejemplo, me acuerdo que estando en el Congreso, yo tenía muy buena relación con los que estaban en la Agencia de Protección de Datos y les dije un día, oye, mira, vosotros no sois una agencia recaudatoria, ¿no? Como la gente piensa que la DGT, pues que lo que quiere es multar para tal. Sí. Vosotros lo que debéis hacer es pedagogía, porque el Reglamento General de Protección de Datos o la LOPD en su momento, pues es muy complicada y entonces la gente que infringe, sobre todo las pymes, pues no lo hacen por maldad, lo hacen por desconocimiento. Entonces, las grandes multinacionales que son usuarias intensivas de datos, pues sí puedes decir, mira, esto lo tenías que saber, si lo has hecho es porque lo has hecho a sabiendas de que estaba mal hecho. Pero las pymes en general no. Y entonces, era muy duro para mí ver
que por un fallo, por un desconocimiento, pues desde la primera infracción se les sancionara. Y entonces les propuse la figura del apercibimiento. Así es. Y dice, oye, pues mira, aprovechemos la primera metedura de pata para, en vez de arrearle ahí con todo el peso de la ley, decirle, oye, lo estás haciendo mal, esto te tendríamos que sancionar, pero esta, por ser la primera vez, no te vamos a sancionar, te vamos a percibir, pero te vamos a explicar también cómo lo tienes que hacer para que no vuelvas a meter la pata. Y eso lo aceptaron la Agencia de Protección de Datos y salió por unanimidad. Me acuerdo que en una enmienda en el Senado sacamos la figura del apercibimiento. Y eso salvó a muchas pymes de ser multadas porque además, claro, la agencia no podía hacer otra cosa, estaba obligada a aplicar la ley. Y entonces, bueno, pues ahí, pues mira, nadie se habrá enterado, pero muchas de esas sanciones primeras que no se impusieron y que se aplicó el apercibimiento, pues es por una enmienda que se me ocurrió a mí, que lo pacté con la agencia y que salió por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues no lo sabía, pero gracias a ti yo creo que ahora el concepto de la LOPD ha pasado a intentar educar antes de, siempre cuando hay una denuncia siempre intentan mediar, siempre intentan, oiga, que dele a Pepito que ha pedido su derecho, pues déselo, hombre, por favor, bueno, por favor, déselo, déselo, y si no se lo da, pues entonces ya entro yo, ¿no? Yo creo que ese pozo todavía lo tiene. De hecho, ha mejorado porque tanto el mandato de Mar España como ahora de Lorenzo Cotino es una agencia mucho más abierta al diálogo. Gran valenciano. Y luego sí. Paco Pérez Vés, que Pérez también va a pasar por aquí. Por bueno, pues es decir, que se nota un talante de, como él dice en el plan estratégico, abrir la agencia a la sociedad y yo creo que como hay muchísimo trabajo, hay que concentrarse en los malos de verdad, ¿no? Sí. Y no en los que meten la pata, porque pues metes la pata y demuestras que ha sido una metedura de pata, pues se arregla y tal. Y entonces hacer pedagogía, porque hacer pedagogía antes de las multas, porque hacer pedagogía con las multas es muy fácil, pero entonces lo que ocurre es que la gente está atemorizada y dice, no, es que claro, como no sé qué hacer, si puedo hacer ese tratamiento, no lo puedo hacer y tal, entonces te quedas bloqueado. Y la economía digital necesita que fluyan los datos. Sí. El problema no es lo que se puede o lo que no se puede hacer, sino cómo hay que hacerlo, para hacerlo con todas las garantías. Me salto un poquito el guión, porque aunque no lo parezca, tengo alguna pregunta que otra apuntada, pero lo bueno de entrevistar yo, pues bueno, que me lo puedo saltar cuando quiera. Borja, me viene a la cabeza, no quiero citar a ninguna empresa, pero sabemos que una gran energética hace semanas ha tenido una gran exfiltración de muchísimos datos. No quiero centrarme en esa energética, sino en el año 2025, que fue Annus Horribilis, donde... Horribilis. Sí. Donde vamos, ya te digo, querido Borja, Iberdrola, Santander, aseguradoras, Ticketmaster, yo no recuerdo, fue aquello... Muchos de los afectados me dicen y nos dicen, y aquí en Informe Galindo también ha salido, oye, ¿por qué no? ¿Cómo se puede indemnizar al afectado de que están usando mis datos debido a tu exfiltración? Yo lo primero que les digo es, de lo poco, no soy letrado, soy perito, no soy letrado, pero a los letrados que he consultado, y te voy a hacer a ti la consulta pública en este caso, ¿no? Tan difícil es, ¿verdad, Borja, decir de dónde viene la exfiltración, verdad? Como hay tantas, ¿quién es el culpable? Bueno, a ver, yo creo que por muchas inversiones que hagas en ciberseguridad en grandes empresas, además, los ciberdelincuentes siempre van al eslabón más débil, ¿no? Claro. Incluso ha ocurrido con el móvil del hijo del CEO, ¿no? Y cosas así. Entonces, y luego, por ejemplo, hay una cosa que es de cajón, pero todavía mucha gente no entiende. Hay una ciberseguridad enorme, perimetral de los servidores de la empresa, pero luego cada empleado tiene un móvil que se conecta con el servidor central que no está securizado, ¿no? Entonces, se hacen cosas muy curiosas, pero yo en este caso sí me creo que las grandes empresas, por la cuenta que les traen, no solo por las multas, sino su propia seguridad, hacen inversiones. A mí lo que me preocupa más, por ejemplo, es la administración pública o ayuntamientos de ciudades enteras que han quedado bloqueadas por ransomware. Sevilla. Sevilla
6 meses o 7 meses hasta recuperar toda su actividad. Yo siempre me Y pregunto, organismos Borja, públicos como el bueno, CSIC y sí, sí, otros, sí, y hospitales, porque además, hospitales, aparte de ciberdelincuentes, son unos desalmados. Son desalmados, capaces de desalmados. bloquear los datos de salud de gente que muere porque Sí, no sí, se tiene acceso a su historial clínico, etcétera, ¿no? correcto. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que igual que las grandes empresas, no me cabe la menor duda de que toman sus medidas y aún así, pues hay una industria muy poderosa, ¿no? De una organización criminal que busca los huecos y las vulnerabilidades, pero es que hay otros que no tienen ni el dinero ni la formación a sus empleados, ¿no? Para poder hacer pues estas inversiones o estas medidas de seguridad, tanto tecnológicas como organizativas, ¿no? Y yo hay un tema que siempre saco que la gente cuando lo cuento no se lo cree. Y es que para mí una de las razones de que las administraciones públicas sean tan atacadas es que no se puede multar a una administración Sí, pública sí, cuando hacen un lo sé, lo maltratamiento sé, de datos. lo sé, Y lo dicen, sé. no, ¿cómo vamos a multar a una administración pública? Porque entonces la multa la pagaríamos los contribuyentes y tal. Y dice, pues mire, no. Para empezar, lo paga el organismo con su propio presupuesto. Pero segundo, que si no se le multa, no se entera nadie. Si se le multa, salen los periódicos. Y alguien pegará un puñetazo en la mesa y dirá, esto no puede ser. Y entonces se harán las inversiones y la formación a los empleados públicos. Pero claro, cuando dicen, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto? Dice, no nos pasa nada. No nos puede multar porque somos administración pública. Aparte de la poca ejemplaridad. O sea, los cursis dicen la asimetría, ¿no?, en la aplicación de la ley. Es decir, yo aplico todo el rigor de la ley al administrado, pero no a mí. Al administrador, sí. Yo me eximo del régimen sancionador. Entonces, yo creo que ya es el momento en el que dices, oye, y además algunos te ponen como muy tristes, dicen, no, pero pobres ayuntamientos que no tienen apenas dinero. Coño, ¿y las pymes qué? A las pymes sí se lo aplicas. Sí, Y sí, sin sí, embargo, sí, un sí. ayuntamiento no, si hace algo mal, a sabiendas de que lo está haciendo mal, como no le pasa nada, últimamente lo único que sacan es en la página web de la agencia la lista de los organismos públicos que han sido, antes ponían apercibidos, pero digo, pues es que no es apercibimiento, porque como no le puedes multar, el apercibimiento es de que a la siguiente le vas a multar, pero es que a la siguiente no le puedes multar. Y entonces, Creo que solo se puede amonestar públicamente a una entidad entonces pública. es declaración de que ha cometido una infracción. Claro. Y Sí, sí. que adopte las medidas. Pero dice, bueno, ¿y si no las adopto qué? Nada, Pues otra tampoco. amonestación. Claro. Otra amonestación pública, aunque lo has hecho mal otra vez. No estoy de acuerdo contigo, Borja, me parece que... Pero ojo, pasa igual con la prevención de riesgos laborales. Yo tengo un compañero mío que se dedica a esto y la parte pública tampoco tiene, si no cumple con la obligación de los PRL, Pero no está... muchas, yo que soy de Derecho y para nosotros nos enseñan primero de Derecho que un elemento esencial de la norma es la coercibilidad, es decir, obligarte al cumplimiento y sancionarte si no cumples. Sí, sí. Porque si no, no es una norma. No es una norma jurídica, será una norma ética. Y entonces, hombre, deberías hacer esto, pero ¿qué pasa si no lo hago? Nada, pues te irás a la cama con remordimientos, ¿no? Pues los abogados que queremos saber es, oye, ¿a quién hay que meter en la cárcel o quién tiene que pagar una indemnización si se produce un daño, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cadena de responsabilidades donde, por ejemplo, lo que hace la Agencia de Protección de Datos cuando hay una brecha de seguridad es ver si se han adoptado medidas razonables y diligentes. Porque aún así, si quieren robarte, te robarán. Sí, sí. Pero hay gente que es que pues, ponen el caramelito en dulce para que le dice, oye, róbame, ¿no? Y entonces, cógeme el caramelo, claro, que lo tengo. y entonces yo creo que tenemos que ser en eso muy serios y exigir a las administraciones públicas lo mismo que nos exigen a las empresas, ¿no? Porque si no, estamos jugando en diferentes ligas y unos... Además, como es muy difícil cumplir el reglamento de protección de datos, solo si ponen interés en cumplirlo ellos se dará cuenta lo difícil que es. Sí, sí. Porque si no, aplicar la ley a otro sabiendo que tú no la tienes que cumplir, eso está chupado. Sí, no, claro. Y fácil además de hacer, ¿eh? No hace falta ser un estudioso en la materia, ¿no? Y lo peor encima es que esto viene ocurriendo desde el origen de los tiempos, porque en el 92 en la LORTAD ya se previó que no se podía multar a las administraciones públicas. Luego vino el Reglamento General de Protección de Datos que dijo, sí se puede multar a las administraciones públicas, pero lo decide cada Estado miembro.
¿Qué hizo España? Decidir, hombre, aquí es una tradición no molestar y no multar a las administraciones públicas. Es una tradición. Pero Portugal multa a las administraciones públicas. O sea, que no me digan que no se puede hacer, porque hay 13 países en Europa que multan a las administraciones públicas. ¿Qué ocurre? Que como no hay situación, por mala que sea susceptible de empeorar, ahora en el anteproyecto de ley de inteligencia artificial, como el reglamento de inteligencia artificial copió al de protección de datos y dice que cada estado decidirá si se puede multar y en qué medida las administraciones públicas cuando haga un mal uso de la inteligencia artificial, un uso prohibido o un uso de alto riesgo sin las debidas garantías, adivinar qué viene en el anteproyecto de ley, que tampoco se puede multar a las administraciones públicas. Digo, hombre, o sea, que ¿para qué ponemos en el reglamento europeo unos usos prohibidos y unos usos de alto riesgo que solo pueden hacer las administraciones públicas y que si lo hacen no les pasa nada? Sí, sí. Entonces No, dices, tremendo. Entonces dices, pues mira, no lo pongas, porque si no le va a pasar nada, o sea, ¿qué menos que una inhabilitación para el ejercicio de cargo público? Porque claro, además... No, pero yo te iba a decir ahora, Borja, es que la administración son personas. Son personas que conforman esa administración. A esas personas también tenemos responsabilidades, hay derechos, obligaciones, y en ocasiones también ese funcionario público, pues también, como sabe que tampoco le pasa nada, yo creo que esto es la pescadilla interna que se muerde la cola, ¿no, Borja? ¿No? Y luego, aparte que una cosa son los funcionarios y otra son los altos cargos. Resulta que encima, dentro del régimen sancionador previsto en el anteproyecto de ley, dice, si un alto cargo, un directivo, ¿no?, quiere hacer un proyecto, un programa con inteligencia artificial y luego tiene informes técnicos de los funcionarios de la Abogacía del Estado, de pues, los TICs, lo que sea, ¿no? Y que dicen, oye, no, que es que eso no se puede hacer por el reglamento, porque esto es pues, un uso prohibido, ¿no?, un uso de alto riesgo y tal, y no estamos tomando pues, las garantías suficientes, lo que sea. Bueno, y el alto cargo pregunta, bueno, ¿y si lo hacemos qué nos puede pasar? Y dice, no te pueden multar, no te pasa nada. Y decide hacerlo. ¿Sabéis cuál es la enorme sanción que le puede caer al alto cargo? ¿Cuál? Que le amonesten en el BOE. Muy bien. Y además no aparece ni siquiera con el nombre y apellido, sino por el cargo. Ah. Y entonces dice, bueno, debe estar temblando. O sea, no, de hecho... Amonestamos al secretario general de no sé qué ministerio porque ha hecho un uso prohibido por el reglamento de inteligencia artificial. Por ejemplo, clasificación de los ciudadanos. Lo que decimos que hace el gobierno chino y que eso es impensable en una democracia occidental, pues aquí un gobierno, un alto cargo decide hacerlo y no le pasa nada. No le puedes multar. Bueno, dice, hombre, qué menos que decirle, oiga, usted no sirve para ejercer un cargo público. Me dejas alucinado, Borja. Bueno, ya que estamos hablando de ese reglamento, aunque no nos saltemos otra vez el orden, luego volveremos atrás. Jolín, Borja, me estás dando... ¿Cómo viene ese reglamento? Viene viciado ya de madre prácticamente, ¿no? Bueno, el reglamento... Pues... Cuéntanos un poco, en líneas generales, para para la gente que lega en la materia como yo. ¿Qué es este reglamento que se está cociendo en Europa? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es el alcance? ¿Y de qué va esta vaina? ¿Y por qué la IA es tan importante regularla? Te he hecho algunas preguntitas que... Sí, el reglamento que ya está aprobado, lo que pasa es que tiene una entrada en vigor progresiva hasta el 2030, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha aprobado la parte jurídica, pero ahora están todos los grupos de trabajo para llegar a un acuerdo sobre los estándares, ¿no? Y entonces, bueno, pues irá aplicándose progresivamente. Y además también es un primer reglamento que siempre se ha dicho, no, es el primer reglamento de inteligencia artificial. Había leyes en China, o sea que tampoco vamos a... Pero sí es un primer intento, digamos, de principios generales, porque es una clasificación o una regulación no de la tecnología, sino de los usos que se puede hacer con la tecnología y sobre todo de los malos usos, unos usos prohibidos y unos usos de alto riesgo que deben contar con todas las garantías. Bueno, y entonces está bien, aunque, por ejemplo, no es la primera regulación de inteligencia artificial en Europa, porque en el 2016 el Reglamento General de Protección de Datos ya hablaba en el artículo 22 de las decisiones automatizadas. Automatizadas, sí. Que eso es inteligencia artificial. O luego en el 2018 con la DSA
el reglamento de servicios digitales ya hablaba de los algoritmos de moderación y recomendación en las redes sociales, que eso es inteligencia artificial. O sea que no es la primera regulación de inteligencia artificial porque había ya artículos en otras leyes o en la directiva de copyright. Ya hablaba de la minería de textos y de datos para alimentar o entrenar inteligencias artificiales. Pero sí es el primer reglamento, digamos, general, ¿no? Con unos principios que luego no es el final, es el comienzo. Luego hay que descender esos principios a cada uno de los sectores en leyes verticales. Por ejemplo, pues de propiedad intelectual, de inteligencia artificial en el sector sanitario, en el bancario, financiero, etcétera. Entonces, ahora, por ejemplo, la administración digital, las leyes españolas del sector público y de procedimiento administrativo común, tendrán, igual que incluyeron los medios digitales, pues ahora tendrán que incluir los usos de la inteligencia artificial en los servicios públicos. Entonces, del reglamento horizontal, que es el reglamento de inteligencia artificial europeo, ahora hay que pasar a verticales, donde esos principios se concreten en materias. Y en algunas materias más sensibles, pues tendrá que tener más garantías el uso de inteligencia artificial, porque son usos de alto riesgo, donde pueden perjudicar a los derechos fundamentales de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que todas las precauciones que se puedan adoptar frente a los que la van a usar, y no son solo las empresas, sino también la administración, pues yo tengo mucho miedo de que más de uno sucumba a la tentación de utilizar la inteligencia artificial desde las administraciones para controlar más a los ciudadanos. Y entonces, ¿en qué nos diferenciaremos del gobierno chino o de gobiernos autocráticos? En que decimos que nos interesan mucho los derechos fundamentales, pero lo decimos. Pero luego, en la práctica, por ejemplo, yo estoy viendo algunas cosas de la agencia tributaria o de la policía con lo del registro de viajeros o tal, que dices, oye, es que poco a poco nos estamos convirtiendo en un estado policial gracias al Big Data y la inteligencia artificial. Fíjate, Borja, que yo ahí tengo el corazón partido. Es decir, entiendo perfectamente lo que busca una parte, ¿vale? La Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, y como no puede ser de otra manera, entiendo perfectamente también, que esto es difícil, al ciudadano, ¿no? que ve como una amenaza ese control, ¿no? Ya sabes que igual que con la libertad económica, el flujo de dinero existe, sí, pero tiene control y tiene limitaciones y tiene observaciones. Pues imagínate con pero las ¿dónde personas... está el límite? ¿Dónde Sí, está el límite? Porque yo ya estoy claro, oyendo... no lo hay. Pero yo ya estoy oyendo la típica excusa que se pone siempre en los estados policiales, dice, usted, si no tiene nada que ocultar, no tiene que preocuparse que le estemos observando todo el día. Pues ya puesto que me pongan una cámara desde que me levanto por la mañana, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que yo creo que vamos hacia ello, que pasaremos de los asistentes inteligentes para la conducción a que un día se conecten con la DGT y como ya estamos geolocalizados por todos, pues en cada tramo de carretera se comunique con un chivato todas las infracciones que cometemos. Sí, se puede llegar sin ningún problema. No, si ya estamos ahora mismo, sí. Pero además yo creo que será la antesala de los coches autónomos, ¿no? Porque durante un tiempo coexistirán y llegará un momento en que se darán estadísticas diciendo, no, es que hay muchos más accidentes por coches conducidos por humanos que por coches autónomos, ¿no? Y entonces tendrán los datos. Y habrá gente que dice, sí, pero ¿y dónde queda la libertad, ¿no? del ser humano de decidir incluso de infringir la norma? Porque si no tenemos libertad ni siquiera para infringir la norma y tal. Si no tienes razón. Entonces, te vamos a dejar conducir a ti que quieres conducir, pero te vamos a monitorizar todo lo que hagas. Y entonces dices, no, bueno, oye, casi pues el coche autónomo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo siempre digo no es cuándo se aprobará la circulación de coches autónomos, que ya hay pilotos en varias ciudades, sino cuándo se prohibirá al ser humano conducir. Sí, yo creo que estará muy cerca, ¿no? Igual que, bueno, tú lo has dicho, en China no hay nadie que el gobierno no sepa dónde está en cada instante, ¿no? De hecho, ya en los controles de fronteras, Borja, no sé si Estados Unidos lo acaba de implementar también, ya no hace falta ni que pares.
Es decir, te leen, pasa, el policía ya tiene todos los datos tuyos y prácticamente no tienes que hacer ni el check-in, obviamente, salvo que haya alguna duda. No sé qué países lo están incorporando, porque también hay polémica, Borja, con el control, quería comentártelo, con el control de nuestro careto, ¿no? Ese control facial, que luego iremos a los deepfakes y a Y lo que estos es niños. el uso, por ejemplo, uno de los usos prohibidos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, donde el reconocimiento facial, ¿no?, con inteligencia artificial en directo en espacios públicos está prohibido, salvo excepciones por razones de seguridad, en aeropuertos, no sé qué tal. Bien, pero en Sí, sí. principio está prohibido, ¿no? Sin embargo, en China no. En China hay cámaras por todas No. partes, te tienen además con reconocimiento facial, saben Sí, 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 perfectamente quién todo, eres todo. y tal. Y entonces, el otro día tenía una conversación con chicos españoles que están de Erasmus en China y tal, y dice, ay, pues yo me siento muy, muy seguro porque tú puedes dejar el ordenador ahí y nadie lo va a robar porque saben que te están grabando. Y entonces me siento más seguro en China que en España, porque aquí, claro, como no hay tantas cámaras, pues a lo mejor te roban y tal. Digo, sí, sí, claro, ese es un argumento estupendo para decir que es muy bueno un estado policial y entonces recomiendo siempre ver la película de La vida de los otros, que no sé si la has visto, que No, es sobre la Alemania del Este y cómo la Stasi tenía micrófonos vigilando sobre todo por pues, a todos los los lados, sí. sospechosos de ser disidentes. Dice, tú te sientes muy seguro porque por ahora eres buen ciudadano según el gobierno y haces todo lo que dice el gobierno. El día que empieces a estar en desacuerdo, te tienen fichadísimo. A ti Sí, y sí. encima a todo tu entorno y con quién te relacionas. Y encima han hecho el sistema esta de clasificación crediticia, ¿no? Por puntos, donde te quitan puntos no solo por lo que haces, sino por qué amigos tienes. Sí, Y sí, entonces sí, no, van no. moldeando conductas, ¿no? Pues hablas de China, ¿eh? Hablas de China, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro, no, pues casi como cuando íbamos a la guardería. Bueno, yo ya no lo conocí, digo mis hijas. Los Gómez, negro, rojo, amarillo, depende cómo te comportes, pues tú vas subiendo de escalafón, eres el ciudadano de tu escalera. No es broma esto, ¿eh? Sí, De tu sí. no sé dónde, vas ascendiendo porque eres buen, Tienes buen, buen chino, beneficios, ¿no? puedes salir del país o no, puedes Esto usar el es, avión o esto es, no. Por ejemplo, para esto ir a es. tu pueblo, que en China puede estar a 12 Bueno, horas, pues entonces de coger el efectivamente, avión y que te obliguen a coger el tren, pues hay una diferencia. una diferencia, sí, sí. Entonces, todos eso dicen, no, pero ¿por qué te preocupas? No tienes nada que ocultar, pues no tienes nada que temer. Digo, oiga, no, pero es que en la Constitución española yo tengo el derecho a la intimidad. Además, le digo a mis alumnos, ¿no? La intimidad incluso personal dentro de la pareja. Porque ahora muchos de mis alumnos se creen que una prueba de amor es que tu pareja tenga las contraseñas y seas completamente Correcto. Y puedan ver el transparente. móvil y estas cosas. Claro, y todo eso no lleva a nada bueno. A Porque nada el que bueno, quiere nada bueno. buscar cosas acaba encontrando e interpretando cosas donde no hay, ¿no? Pero Y porque, sobre todo les digo, mira, si es que el derecho a la intimidad empieza por la intimidad personal. Luego está la pareja, luego está la familia y los amigos íntimos, pero tenemos derecho a nuestro espacio de intimidad incluso dentro de la pareja. Y yo, desde luego, si hay una pareja que me pide que le dé mis claves, esa, como dicen ahora, es una red flag, ¿no? Que yo digo, yo no puedo estar con esta persona, porque sí, lo sí, que no sí. puedo además es alimentar un monstruo de una persona que tenga una celopatía donde tiene Sí, que sí. estar controlándote todo lo que haces y ponme la geolocalización para saber en todo momento dónde estás, ¿no? Y que tengas que estar rindiendo cuentas y la misma excusa, si no lo haces es porque tienes algo que ocultar. Sí, Y sí, lo dice, mismo, pues lo mismo, no, lo mismo. es porque tengo derecho a mi intimidad, incluso en una Correcto. pareja. Sí, sí. No, 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 suscribo todo lo que dices. Oye, sé que ha salido en medios de comunicación recientemente, semanas atrás, con el tema de los niños de este colegio donde han desnudado, creo que a todas, bueno, mejor dicho, le han puesto cara a desnudos que obviamente no son de las propias niñas o niños y que, bueno, ha causado otro revuelo, porque esto viene siendo ya recurrente, Borja. Sí. ¿Cómo podemos parar esto? Aunque yo te he escuchado que ya el Código Penal no haría falta ni reformarlo porque ya Ya contempla. está. Es Esto que es, a mí te he me hace escuchado mucha muchas gracia veces. porque los que, pues yo lo entiendo, pues no saben, no conocen las leyes vigentes. No, hay un vacío legal. Y yo, pues mira, Bueno, justamente la pornografía infantil virtual está desde el 2015 en el Código sí, Penal.
O sea, que no hay que hacer ninguna ley justamente para la pornografía infantil virtual. Porque, además, hicieron una cosa muy inteligente y es no regular la tecnología con la que se haga. Dicen, imágenes reales o realistas. Correcto. Y con decir imágenes realistas, sea con cualquier tecnología. ¿Por qué? Porque antes de la inteligencia artificial generativa, que en 2015 no hablábamos todavía de las imágenes generadas con inteligencia artificial, pero es que yo en los años 90 ya tuve algún caso de una famosa que a la que habían desnudado con Photoshop. Claro, pero claro. Es que desde entonces que había un foro de frikis que encima... A mí lo más curioso no es que desnudaran a cantantes, actrices, presentadoras de televisión, es que lo hacían como un homenaje. Ellos creían que le estaban haciendo un homenaje a la belleza de tal presentadora, de tal actriz y tal. Y digo, oye, si tanto os divierte, ¿por qué no lo hacéis con vuestra madre, bonitos? Claro, con tu hermana. Entonces, y entonces, lo que pasa es que nos quedamos en la tecnología y la tecnología nos impide ver el bosque de los conceptos. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando ha ocurrido ahora con los bikinis de Grok, ¿no? Correcto. Digo, pero a ver, y además yo tuve una conversación muy seria con Grok y les dije, ¿pero por qué permitís esto? Y dice, no, es que los bikinis no es una imagen en bikini, no es una imagen prohibida según los términos y condiciones de uso de X y tal. Y digo, ya, pero es que tenéis un error de concepto. El problema no es el bikini. El problema es el consentimiento. O sea, si una chica quiere ella misma publicar una foto en bikini, pues puede hacerlo. Lo que yo no puedo es decir, le voy a poner en bikini a esta tía que no me ha dado su consentimiento, ¿no? Que es como si vas por la calle y te dejan ahí en bolas delante de todo el mundo. Y dice, oiga, pero usted, si ella quiere hacerlo y es exhibicionista, pues allá ella. Pero nadie tiene derecho... ¿Qué te dijo, Grok? ¿Qué te dijo? Pues me dijo, después empezó justificando por lo de que lo que prohibía Grok eran los desnudos. Solo permitía, lo que pasa es que luego eran minikinis transparentes. Y te digo, mira, eso es lo mismo que ya un desnudo, ¿no? Pero bueno, primero se cogía eso, el decir, no, nosotros impedimos las imágenes sexualmente explícitas, que luego también había algunas que eran de unas posturas que no sería el sexo explícito, pero sí una postura más que sugerente, ¿no? Y ahora ponla así, ponla no sé qué y tal. Con lo cual, aparte de la imagen en sí misma, lo que hay es una humillación pública, porque es cosificar a una mujer y encima, si es una profesional, destruir un poco, perjudicar la imagen profesional que tiene para tratarla pues como una modelo de OnlyFans, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, lo que ocurre es que Grok se intentaba agarrar al clavo ardiendo de qué fotografías se permitían y cuáles no, pero yo le decía, si no es una cuestión de que yo publique una fotografía a otra, sino del consentimiento y de que otros no lo pueden hacer sin mi consentimiento. Y sobre todo ahí, demostrar una cosa, decir, mira, si tú puedes impedir con los guardarraíles o las salvaguardas que tiene una inteligencia artificial, si tú puedes impedir que se haga un desnudo de otra persona, también puedes impedir que se haga un bikini. Claro. Una imagen en bikini. Es decir, no es que no lo puedas evitar, porque tú puedes, igual que hay temas de los que una inteligencia artificial generativa pues no habla, ni aunque le pidas ideas pues para fabricar una bomba, pues no te las da, ¿no? Entonces, yo creo que en eso la gente no tiene conciencia de que es una cadena de responsabilidades. Primero, del usuario que le da indicaciones a una inteligencia artificial generativa. Es el principal responsable. Dice, no, lo hace Grok. Dice, no, lo haces tú con Grok. Las imágenes no están generadas por Grok. Están generadas tú le das las indicaciones. Claro, con Grok o con otra inteligencia artificial. Y segundo, la responsabilidad del que ha desarrollado, diseñado la inteligencia artificial por no haber puesto salvaguardas o guardarraíles. Y tercero, y es que en este caso tiene el mismo dueño, pero son dos responsabilidades distintas. La red social que permite la difusión, porque una red social no puede permitir la difusión de contenidos ilícitos en cuanto tiene conocimiento de que son ilícitos. Y eso se aplica no el reglamento de inteligencia artificial, sino el reglamento de servicios digitales. Entonces, hay una cadena de responsabilidades que va del usuario, el dueño o el desarrollador de la inteligencia artificial generativa y luego la red social. Hasta tal punto que, por ejemplo, hay imágenes de desnudos que se hacen fuera de X con otra inteligencia artificial
de estas aplicaciones de desnuda a tus amigas, no sé qué, y luego se distribuyen a través de X. No se ha hecho con Grok, se ha hecho con otra aplicación que sí permite los desnudos, pero luego se difunden a través de X o a través de otra red social. Entonces, son responsabilidades distintas y cada uno responsable de lo que hace. Y no vale decir, no, yo no lo he hecho, lo ha hecho Grok, lo ha hecho porque tú le has indicado eso. Entonces, ¿tenemos un Internet con derechos o sin derechos, Borja? Bueno, pues mira, me encanta esa pregunta porque Internet no es un mundo aparte. Internet es un entorno, el entorno digital, igual que hay el entorno físico. Pero este debate que lo teníamos en los 90, estábamos en los 90 y siempre decían, no, el mundo virtual, que no existe un mundo virtual, que existe un entorno virtual y un entorno analógico, un entorno físico. Pero detrás de cada pantalla, pues hay un señor o una señora con el culo pegado a un asiento que está en un territorio que se le aplica una ley. Y luego encima hay leyes europeas, internacionales, lo que sea. Y entonces, eso que a mí me echaban en cara los hackers estos de Isla Tortuga del comienzo de los 90, me decían que yo pretendía aplicar las leyes del mundo físico al entorno digital, ¿no? Al cibermundo virtual y tal. Yo, sí, exactamente. Claro. Es que la primera ley, que era la de comercio electrónico, lo único que servía era para decir que los contratos que se firmaran electrónicamente tenían la misma eficacia que los contratos físicos. Era para eso, pero como era tan novedoso, ahora claro, nos parece incluso tierno, ¿no? De infantil. Pero, oye, que yo tuve que estar, por ejemplo, cuando la ley de firma electrónica, intentando convencerle a un señor abogado del Estado que una máquina podía firmar. Me decía, no, eso es imposible, solo pueden firmar las personas físicas. Y digo, hombre, que no. Y además, yo lo entendía porque realmente no es una firma, es una identificación electrónica con las mismas consecuencias que la firma manuscrita. Pero fue difícil. O sea, las primeras leyes de Internet, lo peor era explicar los conceptos que había detrás para hacer una equivalencia. Dice, lo que hacíamos antes físicamente, pues ahora lo vamos a hacer digitalmente. Pero el comercio electrónico, la administración digital, etcétera, ¿no? Y bueno, pero poco a poco, por ejemplo, en el Código Penal, sobre todo la reforma del 2015, pues había gente que decía, no, hay que regular los nuevos delitos digitales o ciberdelitos. Y dice, bueno, es que a veces no son nuevos, es el mismo viejo delito, pero la forma de cometerlo es distinta. Por ejemplo, pues es la misma estafa hacerla con el timo de la estampita que con un deepfake. Pero la finalidad es la misma, es estafar a la gente. Y entonces, lo que no podemos es estar cambiando las leyes cada vez que aparece una tecnología nueva. Tenemos que utilizar conceptos que sirvan para el entorno físico, para el entorno digital y dentro del entorno digital para cada tecnología. A veces hay que hacer pequeños ajustes. Ajustes, te iba a decir la reforma del 18. Claro, la reforma del 18 de estafa. Por ejemplo, cuando decimos la Carta de Derechos Digitales, digo que no son nuevos derechos, que realmente debería llamarse garantía de los derechos fundamentales en el entorno digital. Porque son los derechos que están en la Constitución, no son unos derechos distintos. Pero hay que garantizar su ejercicio en el entorno digital, cosa que lo damos por supuesto. Y si no tienes mecanismos para que se respeten esos derechos fundamentales, pues están muy bonitos puestos en la Constitución, pero, por ejemplo, la libertad de expresión, que es un tema que a mí me preocupa mucho. Bueno, pues estamos permitiendo a las redes sociales que censuren contenidos que no son ilegales, cuando la Constitución dice que el único límite de la libertad de expresión es la ley, no si a ti y a mí nos parece mal. Bueno, pues eso lo hemos dado ya como una batalla perdida y dejamos a las redes sociales, nada, que moderen, porque es el eufemismo de la censura, es la moderación de contenidos. No, que moderen los contenidos, que ellos vean que, es que esto es muy desagradable. Dice, pero yo te he preguntado si a ti te gustan, dime si es legal o si no es legal. Si no es legal y ya está. Claro, si es ilegal, no solo puedes, sino que tienes la obligación de retirarlos, si es ilegal. Pero si no es ilegal, ¿por qué los retiras? Ah, no, es que yo considero que es inadecuado. ¿Y a mí qué me importa lo que tú consideres? Las normas de uso no están por encima de la Constitución y de mi derecho fundamental a la libertad de expresión. Borja, volvemos a lo de siempre. X no está radicada en España, su sitio está no sé muy bien dónde. ¿Cómo hacemos que el mundo aterrice en cada país? De hecho, nosotros las dificultades que tenemos, Borja, como peritos investigadores,
sobre todo con las ciberestafas, que es la gran diferencia del pasado a la actualidad, es que el 95% se realizan en países que no son España, donde el malote no le pillamos nunca, Borja. Creo que el dato me lo diste tú hace muchos años. Y creo que, por cierto, no sé si lo tendrás actualizado, pero creo que tan apenas un 1,8% de los delitos llamados tecnológicos terminan con una condena y no son finalistas. Es decir, al que encarcelamos es al mulero, es al trabajador de... Nunca encarcelamos al dueño, al capo, al que lleva la red cibercriminal. Porque Borja... Según los últimos informes, a mí me salía, porque claro, aquí hay una pequeña trampa entre el informe de cibercriminalidad del Ministerio del Interior, que se queda en la detención y puesta a disposición. Pero luego yo me voy a la memoria anual de la Fiscalía. Esa es la... Y en la memoria anual de la Fiscalía decía, de los que se han puesto a disposición, ¿cuántos acaban en condena? Y luego sumas las dos y a mí me salía que solo tenían condena el 0,4% de los delitos, los ciberdelitos conocidos. Que hay una cifra negra que no se llega a denunciar. No. Entonces es la impunidad absoluta. O sea, entonces, brutal. ¿qué ocurre? Que esos son ciberdelincuentes y, como tú bien dices, organizaciones criminales muy organizadas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, X sí está en Europa, porque a todas las grandes empresas que prestan servicios en Europa se les exige que tengan una delegación en Europa, que acaten la legislación europea, a las autoridades europeas y las multas que les pongan, ¿no? Por eso protestan de vez en cuando y por eso ahora Trump está muy preocupado de las multas que se le han puesto a X o a Meta o a Google, etcétera, ¿no? O sea que ese paso, el Reglamento General de Protección de Datos del 2016, se hizo justamente para eso, porque antes te decían, no, es que estáis tratando mis datos de una forma que no es justa y tal. Ya, ponme un pleito en Palo Alto y contrata a un abogado en Estados Unidos. Aquí. Claro, y entonces en 2016 dicen, no, bonitos, si queréis prestar servicios en Europa, os venís vosotros aquí. Y además, incluso con el tema de las transferencias internacionales de datos. Antes los datos de todos los europeos se iban a la central en Estados Unidos y ahora se les ha obligado a que tengan aquí servidores y que no haya una transferencia internacional de datos. O sea que vamos avanzando. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué ocurrió con Telegram? Cuando se le pidió por jueces a Telegram que colaborase en identificar los delitos que se están cometiendo en algunos canales de Telegram. Y entonces no quisieron colaborar. Y como eso sí que no están en Europa, pues nada, estaban por ahí, creo que era no sé si en Dubái o en alguno de estos países, y entonces, pues nada, hasta que un día el CEO de Telegram se le ocurrió hacer una escala técnica en Francia, lo pillaron y dice, ya ahora te vas a enterar de todas las peticiones de colaboración que te hemos hecho y que no has contestado. ¿Le detuvieron porque él fuera responsable de los delitos? No, sino porque había hecho obstrucción a la justicia y no había colaborado en identificar los administradores de esos canales donde había pederastia, delitos de narcotráfico, de blanqueo de dinero, grupos terroristas, había de todo. Y entonces dice, oye, yo no le hago responsable de eso, pero en cuanto usted tiene conocimiento de que se están cometiendo esos delitos, no me diga que no, que yo no voy a colaborar porque yo protejo la libertad de expresión. Porque organizar un acto terrorista no es un acto de libertad de expresión. No, en ningún caso. En ningún caso. Y mucho menos la pederastia. No sé cuál me repugna más. Sí, Borja, pues estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya sabes, las dificultades que se tiene en Internet para discernir un poquito, por la pregunta te decía, ¿no? De si Internet tiene derechos o no tiene derechos. Veo que para ti sí los tiene. Y los tenemos en el entorno físico y en el entorno digital. Sí. Ya te digo. El problema es cuando, insisto, interrelacionamos con otros que no somos nosotros. En España está todo más o menos, Borja, y créeme, así es. El malote que delinque en España, me refiero al ciberdelincuente español, de que está aquí en España y que se cree que lo puede hacer igual, porque la inmensa mayoría son trabajadores que han trabajado para los estafadores de verdad. Les solemos pillar. Prefiero la poli lo hace muy bien y ahí cada mes tenemos noticias de que pillan a los de aquí. Pero a los de allí, querido Borja,
ya sabes, da Sí, igual que y estén en bueno, ahí no hay Polonia. más que al final se vayan haciendo pues normas internacionales de Sí, colaboración sí. policial, judicial, Sí, sí, etcétera, sí. y que se vaya haciendo. También es verdad que, por ejemplo, el 90%, antes era el 85%, yo creo que ya estamos en el 90%, de los ciberdelitos son las ciberestafas. Sí, sí, Y eso entonces, es. ¿por qué? Porque Internet nació coja, sin un protocolo para saber quién está al otro De lado. Me acuerdo que en los años identificación, 90 efectivamente. el chiste famoso era de un perro ahí en un ordenador diciendo lo que me gusta de Internet es que nadie sabe que soy un perro, Sí, sí. ¿no? Pues al final dices, justamente, ¿por qué son las ciberestafas y el phishing y tal y el mensajes de correo, de SMS, donde simula ser pues, una compañía de Sí, sí, el banco, el logística para la gas, entrega, la DGT, la policía y tal? Porque no tenemos ningún protocolo para saber si realmente es quien dice ser. Y entonces ahora con el reglamento eIDAS 2 de Identidad Digital Europea, pues a lo mejor empezamos a ver ya un poco la luz al final del túnel Dios te oiga. y podemos empezar a tener alguna certeza, ¿no? Donde, por ejemplo, ya estos días estoy en un tema muy interesante que es ya con distinguir, fíjate, ya no con identificar plenamente a la gente. Pues eso tiene problemas porque también hay gente que dice, no, yo no quiero que se me identifique plenamente, yo soy partidario y defensor del pseudonimato, que fue mi Bueno, aportación a la Carta de Derechos Digitales, pero una cosa es el pseudonimato y otra el anonimato / impunidad, ¿no? correcto. Bien, pues simplemente hablamos estos días de un tema que está siendo muy preocupante y es que se está llenando Internet de bots y de contenidos sintéticos que ya no podemos distinguir de los contenidos generados por seres Cierto, humanos, ¿no? Y cierto. entonces decía, mira, el CAPTCHA, que es los métodos estos Sí. del test de Turing para saber si es un bot o es una persona, la inteligencia artificial ya los ha superado. O sea, tú puedes estar hablando con una inteligencia artificial y además no darte cuenta de que es una máquina. Incluso yo he tenido conversaciones con bots mucho más interesantes que algunos seres humanos, ¿no? Bueno, pero al final dices, oiga, es que necesitamos una prueba de humanidad, algo para distinguir que yo soy un ser humano y que, por ejemplo, yo pueda filtrar en las redes sociales que solo me quiero relacionar con seres humanos y que no puedan interactuar conmigo bots. Pues estaría muy bien. Pues hay un proyecto justamente que solo... Y además dice, no, pero entonces no da datos. Y dice, no, si la gracia es que no da ningún dato personal. Solo dice que este usuario no es un bot. Ya está. Y ya está. Suficiente. Suficiente. Pruebas de conocimiento cero, es decir, que, pues mire, ya con eso me vale. Por ejemplo, han hecho una primera experiencia, que siempre empiezan por ahí, con Tinder, que hay mucha Bah. gente que se deja ahí mucho tiempo y dinero y está ligando con un bot y no se da cuenta. Con un bot, es verdad. Es Claro. verdad. Bueno, por lo menos Entonces, que sea una tía, un tío, por lo menos, ¿no? Que lo sepa. claro. Entonces Claro. dice, pues es un ser humano, ya sin meternos en el berenjenal del género, porque ya ahí... Correcto, correcto. No, no, bueno, pero cuando digo tío, tía, o tie, o Sí, tú, sí. ¿no? Como se Sexo llame. fluido, vamos. Por Que... supuesto, por supuesto. Lo del fluido, por cierto, tengo que hacer siempre le hago una crítica graciosa, ¿no? Mis hijas están en el sector son educadoras sociales, lo digo para que te hagas una idea del sector donde se Sí. encuentran. Y cuando salió todo esto, hace algunos años, obviamente, yo digo, pero el fluido, hija, tú, no, pues el fluido es que por la mañana le gusta una cosa, por la tarde otra y por la noche otra. Y Sí, digo, sí. vale, eso en mi época también existía, pero le llamábamos de otra manera que ahora no podemos llamarle. Pero eso ya existía en mi época. O sea que, por lo tanto, yo creo que al final le han puesto No, pero nombre. aquí está esta generación de mis hijos también, la generación Sí. Z, la alfa y tal, es muy importante, se ve en algunos programas de televisión, eso de Sí, fluir. Lo de fluir sí. es muy importante. El fluir hay que dejarse llevar. Y Ojo, dice, hasta ¿y por cierto qué has punto. hecho esto? Y dice, ay, porque he fluido y lo he dejado. Y dice, bueno, ya lo que nosotros nos controlábamos y no nos dejábamos fluir, pues no, Claro, eso claro. parece que es contra natura, ¿no? Eso es contra natura, hay que fluir, papá, hay que fluir, el flow, digo, el flow, pero el flow, ¿qué flow? ¿Qué dices? Bueno, Bueno, en fin, pero vamos dejemos a. esto que estamos quedando como Porque unos estamos quedando como uno, exactamente, exactamente. abueletes. Exactamente. Oye, escucha, ¿hasta qué punto nos queda un minuto para cumplir la hora? Te voy a pedir 8 minutos como si fuera un partido de fútbol, la prórroga, unos 8 minutitos. Oye, ¿hasta qué punto es consciente el ciudadano, cuando digo normal,
quiero que se me entienda. Es decir, aquel ciudadano que por ejemplo, que nos llamamos nosotros, que por nuestra profesión estamos cercanos a esto, del valor de sus datos. Porque yo he escuchado, Borja, gente que dice, bueno, a mí qué más me da, me cojan los datos. Sí. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa que puede sorprender a alguien dedicándome a la protección de datos, ¿no? Entre otras cosas, pues, también me dedico a otras partes del derecho digital, pero bueno, he dedicado muchos años de mi vida a la protección de datos desde el 92, ¿no? No creo que haya mucha gente que pueda decir lo mismo. Bueno, pues te digo que no. Nos hemos equivocado en una cosa, y es que yo se lo explico así a mis alumnos. La protección de datos viene del derecho a la intimidad, y la intimidad no física es muy parecida a la intimidad física. O sea, el bloque de la intimidad es la física y la no física. Y entonces, cuando hablamos de datos personales, yo pongo el ejemplo de tu cuerpo. Y digo, pues mira, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y nadie puede hacer con tu cuerpo lo que tú no quieres que te hagan. Luego, realmente, cuando protegemos los datos, realmente lo que tendríamos que decir, si somos rigurosos, es que estamos protegiendo la libertad de datos. La libertad de que yo haga con mis datos personales lo que quiera, igual que con mi cuerpo, y la libertad, ¿no?, de que nadie haga con mis datos personales lo que yo no he autorizado o con mi cuerpo, ¿vale? Y ese paralelismo creo que todo el mundo lo entiende. ¿Por qué? Porque muchas veces los que se dedican a la protección de datos quieren protegernos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, de forma muy paternalista. Digo, ¿tú te imaginas que hubiera una agencia española de protección de la castidad? Dice, no, oiga, el Estado debe proteger la libertad sexual y que si uno quiere ser casto, pues que sea casto, y si uno quiere ser promiscuo, pues que sea promiscuo. Y entonces, ¿tú te imaginas que hubiera una autoridad y dice, no, no seas promiscuo porque entonces si tú te acuestas con cualquiera, luego te vas a arrepentir y tal? Y dice, oiga, pues yo haré lo que quiera. Incluso puedes hacer campañas institucionales como la que se hizo en su momento de póntelo, pónselo. Póntelo, pónselo. Bien, era yo joven. Una cosa es hacer pedagogía, pero usted me va a impedir a mí que yo haga con mis datos lo que quiera. Igual que yo me puedo acostar con cualquiera, si yo quiero, y que me tendrá que proteger de que alguien no me viole, ni mi cuerpo ni mis datos. Pero si yo quiero entregar datos a cambio de servicios, por ejemplo, en medios de comunicación, ya es necesario prestar el consentimiento específico para que usen tus datos. Y si no, me tiene que pagar tanto. Con lo cual ya le han puesto precio a tus datos. Y te sirve para tener cuentas de correo gratuitas, para redes sociales gratuitas, etcétera. Luego, no hay nada gratis. Y lo que estamos pagando con datos es una decisión tuya decir, no, pues como yo valoro mucho mis datos, no quiero que gestione mis datos y voy a pagar cuentas de correo de pago, redes sociales de pago, los medios, y además que tampoco sé si pagando te libras de que cojan tus datos, pero bueno. No, ya te digo que no. Pero digo que la gente se ha acostumbrado a que, oye, si doy mis datos, me dan una serie de servicios, pues ya me viene bien, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en que si a mí me dicen, oye, con tus datos vamos a ofrecerte publicidad según tus intereses y tal, y digo, bueno, pues estos chicos tendrán que vivir de algo. Y el modelo de la publicidad, pues prefiero casi una publicidad personalizada según mis intereses que tenerme que tragar anuncios que no tienen que ver conmigo. Y escucha, ¿y no deberían de pagarnos? Pues yo creo que no, porque además creemos que valen mucho nuestros datos aisladamente, pero somos una gotita en el océano. Vale. Entonces, o nos ponemos todos de acuerdo al mismo tiempo, o me acuerdo que hubo alguien que dice, pues mire, si no me pagan por mis datos, entonces me voy. Y dice, pues váyase. Pues váyase. Y se fue. Y además ya le estamos pagando, porque le estamos dando servicios gratis a cambio de sus datos. Luego le estamos pagando de alguna manera por sus datos, ¿no? Claro, por tener tu imagen. ¿Y usted cree que sus datos aisladamente valen tanto? Pues tampoco. Lo que vale es que haya millones y poder sacar de ahí targets y paquetes para vender a anunciantes que son además paquetes anonimizados. No, lo que dicen, y yo me lo creo, es que no les dan nombres y apellidos, porque tampoco les vale para nada. Dicen, oye, tengo 5 millones de usuarios que encajan en el target del producto que tú quieres anunciar. Pues ya está. Entonces, a mí, frente a la gente que dice, no, es que lo usan para publicidad, digo, pues el modelo más antiguo que hay, desde la tele a la radio, tal, o sea que eso a mí no me escandaliza. Lo que me escandaliza es que luego los usen para otros
fines que no Bueno, han los declarado. malotes, claro, para estafar, eso es lo malo, Claro. claro, cuando estas exfiltraciones de grandes empresas energéticas, por no citar el nombre, bueno, pues en el momento se roban y se ponen a disposición, o bien se venden en la Deep Web o en la Dark Web, como tú bien sabes, o bien el propio malote lo usa para sí mismo y su banda, y entonces ya, pues imagínate, con 20 millones de datos, lo que se puede hacer, querido Borja, en el lado del mal. Si Claro. ya se pueden hacer cosas en el lado del bien, imagínate en el lado del mal. Por eso digo que cuando la gente cree que es un problema la publicidad, ojalá se quedara todo en publicidad Sí, sí, personal. ojalá, ojalá, ojalá. Pero el problema es Oye, cuando hay otros fines que no han declarado y que tú no has autorizado. claro, Entonces te claro, están claro. violando sin tu consentimiento. Sí, sí, me consta. Borja, como letrado, Eloy Velasco, el magistrado juez de la Audiencia Nacional y yo creo que mi parte personal, buen amigo, También mío. creo que del tuyo también, ha dicho que él comparte abiertamente que la IA pueda en los procesos iniciales ayudar a los jueces o bien en su toma de decisiones o en las redacciones ¿Tú hasta dónde crees tú o qué opinas al respecto, sin entrar Bueno, en pues más detalle? yo soy totalmente favorable al uso de herramientas, porque hablamos de la inteligencia artificial, pues no son Herramientas, sí, sí, sí. aplicaciones con inteligencia artificial, ¿no? Desde automatización de muchos procesos que son meramente administrativos en la administración de justicia, pero que Sí, ralentizan mucho la sí. administración de justicia y que se pueden automatizar. Y fíjate que estamos hablando de automatizaciones, que llamarle eso inteligencia artificial, bueno, pues pero son simplemente automatizar cosas. Luego una herramienta para el propio juez, igual que para mí como profesor, para investigar pues toda la legislación, la jurisprudencia, no sé qué, Sí, que sí. obviamente tiene que comprobar para que no ocurra lo que ha ocurrido estos días en que un fiscal Un pone una fiscal, ojo, jurisprudencia ojo, y ojo, no sí, la sí. comprueba y el juez hace suya Correcto, correcto, la correcto. jurisprudencia que cita el fiscal. Bueno, y antes lo había ocurrido con abogados que habían Sí, sí, también sí, 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 sí. usado inteligencia artificial sin contrastarlo. Pero al final dices, oye, una vez que un juez, además, ante los mismos casos o casos muy similares, porque hay un 80% de los casos que es sota caballo rey. Repetitivo, sí. Claro. Y si además de parte de los ciudadanos hay algunos, voy a decir despachos de abogados, pero ni siquiera son despachos de abogados, que han industrializado las denuncias y las demandas, como no lo industrialices al otro lado de la ventanilla, pues se produce el colapso. Sí, Entonces, sí, yo sí sí, soy sí. partidario de todo lo que se pueda automatizar y todo lo que sea repetitivo y tal, que se utilice como borrador. Luego el juez lo revisa y ve, pues Correcto. mira, esto es igual, mismo problema, misma solución. Esto no es exactamente lo mismo, me lo quedo para darle una vuelta. O sea que yo, claro que soy partidario, pero insisto, antes de llegar a la distopía de que vamos a ser juzgados por máquinas y tal, que yo creo que no, porque siempre habrá un juez que es el que tiene la responsabilidad y te deberá supervisar incluso los borradores que le presenten. Antes que eso, hay que automatizar y aplicar inteligencia artificial a muchas tareas de la Administración de Justicia, donde desde el reconocimiento de datos en muchos documentos judiciales, el de tal. Porque luego, por ejemplo, después de una macrocausa, cuando el juez o los jueces tienen que dictar sentencia, dice, oye, ¿dónde estaba la prueba aquella que me pareció muy buena y tal? Vete a buscarlo en Búscala. los miles de páginas que De tiene una folios, causa. sí, sí, de Entonces, folios. desde simplemente la búsqueda inteligente, ¿no? O resúmenes o no sé qué, se puede utilizar para muchas tareas y de Bueno, hecho el hasta la Ministerio de Justicia, comunicación a las partes, las comunicaciones, que muchas veces se olvida comunicar en tiempo y forma, y esto sí, es aprovechado por los abogados procesalistas, que para eso están, claro. para tumbar un Y procedimiento las que ha costado. comunicaciones entre juzgados, Sí, sí, donde por se está ejemplo. juzgando a un tío en un juzgado y el Pues otro lo está exacto, sí, sí. buscando Sí, sí. y no sabe que lo están. Es cierto, es cierto, es cierto, es Claro. cierto. Entonces, yo creo que, y el Ministerio de Justicia me consta que está haciendo un esfuerzo en justamente meter inteligencia artificial, herramientas basadas en inteligencia artificial en distintas tareas. ¿Qué ocurre? Que el verdadero problema es que hay, como bien sabes, pues un territorio que es del Ministerio de Justicia y luego es una competencia que tienen algunas comunidades autónomas transferida. Sí,
Y entonces, pues no tenemos una única forma de trabajar y hay algunas comunidades autónomas que lo están haciendo razonablemente bien y otras no tanto. Y vemos imágenes de juzgados que, vamos, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que no han salido del papel, que son fotos Tremendo. de papel, de Y montones de con todo papel y que no están ni siquiera digitalizados, ya no automatizados con inteligencia artificial. La última pregunta, ahora ya de verdad, Borja. Oye, ¿qué consejo le darías a los jóvenes juristas que seguro que nos ven, sobre todo porque estás tú, que quieran especializarse en derecho digital? ¿Qué consejo les das? Pues se lo doy porque doy en la Complutense una asignatura en cuarto que es Derecho a las Nuevas Tecnologías, Derecho Digital, y ahora en la Universidad Villanueva una asignatura nueva que es Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, ¿no? Bueno, madre mía, Borja. Y les digo, mira, si yo me fuera a graduar ahora, me dedicaría a la inteligencia artificial, tanto a los usos de la inteligencia artificial aplicado al ámbito jurídico, como a los problemas que van a tener clientes nuestros por malos usos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los bikinis de Grok, ¿no? Sí, pues hubo además una abogada que hicieron una foto suya, pues esta imagen sexualizada, no autorizada, y que lo denunció. Entonces, tienes que saber ya no solo de inteligencia artificial, tienes que saber si eso es materia penal, o es materia civil, o es materia administrativa, si le vas a orientar a tu cliente a ir a la Agencia de Protección de Datos porque la imagen es un dato personal y que vaya al canal prioritario para retirarlo, si vas a decir que a la CNMC porque por el Reglamento de Servicios Digitales le puede multar a la plataforma por haber autorizado la difusión, o si por el Reglamento de Inteligencia Artificial también al dueño de la inteligencia artificial que no ha puesto las salvaguardas. Todo eso, entonces necesitamos especializarnos en todo el derecho en el entorno digital y ahora ante malos usos de la inteligencia artificial. Y además les recomiendo, yo me iría a lo más actual porque en lo más actual estamos todos al mismo nivel. Si os dedicáis a civil o mercantil o familia o penal, hay mucha gente que se dedica a eso. Mientras que en lo nuevo estamos todos al mismo nivel. Entonces, empezar por lo más nuevo, que además sois nativos digitales y tenéis pues una ventaja frente a los dinosaurios, ¿no? Que les cuesta la tecnología. Y yo estoy convencido de que se va a necesitar gente en los despachos que sepa preguntar a la inteligencia artificial, hacer indicaciones, etcétera. Entonces, pues están en la mejor de las disposiciones para ser expertos, porque no me gusta hablar de inteligencia artificial, sino de sistemas expertos hombre-máquina. Pero el experto es el ser humano. Y ahora, por ejemplo, y para terminar, hay un tema que me preocupa mucho, y es que se están dejando de contratar juniors no solo en despachos, sino también en consultoras, porque un senior con una inteligencia artificial es mucho más productivo y ya no necesitan los juniors que hacían tareas pues, administrativas, de documentación. Buscar jurisprudencia. Claro. Bien, entonces es verdad que un senior pues lo hace con una inteligencia artificial mucho más rápidamente y sabe exactamente qué es lo que quiere, lo busca, sabe si le está engañando o no la inteligencia porque es un experto en la materia, pero ¿y cuando los expertos nos jubilemos, quién nos va a sustituir? Claro, pues volvemos a lo de siempre. El cortoplacismo de la rentabilidad, porque automáticamente una empresa, pues es lo que tiene. La empresa busca enseguida, ahorro de costes, ahorro de problemas, pero claro, no piensa en el largo y en el medio plazo, está pensando en el ahora. Borja, acabas de dar en el clavo, y cuando no estemos, ¿qué será? Pues lo que habrá que es formar expertos, no tener a jóvenes precarios para tareas de hazme esta fotocopia o búscame esta documentación. Formarle para que sea el futuro experto que me sustituya a mí cuando yo me jubile. Qué gran, no podíamos terminar mejor, Borja. Gran frase, gran tema, y agradecerte esta hora y 14 y 13 minutos que has dedicado a Informe Galindo. Espero que hayas estado a gusto. No te me marches, que despido el episodio y hablamos un minuto luego. Bueno, pues nada, hemos tenido otra edición más de Informe Galindo con un grandísimo profesional como es Borja Azuara. Por favor, seguidle en Twitter, en LinkedIn, allí donde esté, es activo a tope, da muchos consejos y fíjate, no le he dicho, Borja, estás ahí, ¿verdad? Déjame que vuelva. Sí que estás.
porque no hemos hablado de tu posado de verano. Yo no puedo dejar esta entrevista sin un guiño al humor, que me consta porque claro, tu posado de verano podrías en 30 segundos explicar también a la gente joven cuál es tu posado de verano, que yo intenté retarte y salí baldado, porque es imposible poder retarte. Bueno, pues yo lo que les digo también a mis alumnos es, primero, que esto de enviar currículos ya no vale para nada, tienes que demostrar lo que sabes haciendo escaparatismo, ¿no? Y estando en las redes sociales y hablando, pero luego, a ver, que una cuenta solo profesional es un coñazo. Entonces tienes que tener algún toque personal y además un poco de humor, porque si no la gente pues no te sigue. Entonces yo realmente digo, aparte del posado con mis camisas hawaianas en verano, eso pues hay gente que le hace gracia. Un clásico, es un clásico, Borja. Hay gente que le hace daño a los ojos, pero bueno, pues eso es como lo de Chema Alonso con el gorro, pues yo tengo mis camisas hawaianas, ¿no? Y entonces, pero por ejemplo digo que mi verdadero sentido en Twitter, ahora X, pues es mi lucha contra los sincebollistas de la tortilla de patatas. No, también yo no he querido comentarlo porque no quiero comentarlo porque no terminaríamos bien esta entrevista. Entonces bueno, vamos a dejarlo. Tienes que ser un buen anfitrión, pues entonces le digo, realmente lo del derecho digital es una tapadera. Mi misión en esta vida es luchar contra los sincebollistas, ¿no? Sí, o, por ejemplo, otra cosa en las que estamos más de acuerdo, que son las croquetas. Bueno, pues yo siempre digo que por muchas diferencias ideológicas, no sé qué, al final todos nos gustan las croquetas. Sí, bueno, todos, escucha, pero además... Hay que coger algún elemento también personal con el que Internet sea un recreo. O sea, no podemos estar todo el rato en modo profesional. O sea, ahí también, por ejemplo, ha ayudado mucho a los jueces, fiscales, a humanizarse y ver que son personas como nosotros y que opinan, que pueden cometer fallos y tal. Pero yo creo que eso de las redes sociales, que fue, yo creo que el gran atractivo, yo empecé las redes sociales en los 90. Y el gran atractivo era que estaban accesibles gente, muy buenos profesionales, pero que aparte de hablar de los temas profesionales, podían hablar también de, oye, pues he visto una película que me ha gustado mucho, etcétera. Entonces, pues yo intento con esos pequeños detalles, pues humanizar un poco lo que puede ser, si no, una cuenta bastante coñazo de hablar solo de derecho digital. Borja, eres un tío muy entretenido. Yo te sigo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nos conocemos de ahí, la relación que hayamos podido tener. Luego, quizás por el tema de medios de comunicación, pues alguna vez siempre he tirado de ti para algún tema, pero eres un tipo que cuenta muchas cosas, que da mucho contenido para sobre todo los que nos dedicamos también a veces a hablar en medios y ya te digo, tu posado de verano, lo de la cebolla a la tortilla de patata, creo que lo has pillado. Él quiere la tortilla de patata pura. Y hay otras personas en España, otras, no digo que yo esté entre ellas, que, oye, piensan que, oye, con un poquito de cebollita, pues la tortilla de patata está mejor, pero creo que toca un tema que no debería de haberlo sacado. Borja, ahora ya me despido contigo aquí. Y a ti que estás ahí al otro lado ya has visto, de verdad, sigue a Borja, es un crack y sígueme aquí en Informe Galindo, cada 15, 20 días, 30 días sacamos contenido nuevo. Así que, lo dicho, Borja, no te vayas, que ahora hablo contigo y a ti te veo, bueno, cuando tú quieras, ya sabes dónde estamos. Adiós.